¿Cómo está? Una vez más junto a usted en esta, la agenda abierta de Telesur. Y para este viernes hay convocada en Colombia una movilización de organizaciones sociales y jóvenes. ¿Por qué? Bueno, protestan contra las recientes masacres ocurridas en ese país. Y justo por esa razón le preguntamos en redes lo que aquí aparece. ¿A qué se debe que se haya pasado de los asesinatos selectivos al regreso de las masacres en Colombia? Le doy tres opciones. Duque está cruzado de brazos. La segunda, aún está pendiente la paz. Y hay una tercera, avanza el paramilitarismo. Usted selecciona la que más considere ajustada. En redes sociales, recuerde, estamos en Twitter en @telesuragenda_A, Instagram @agendaabierta. Conéctese con nosotros, denos su opinión, interactúe, que siempre hace mucha falta, sobre todo el viernes, que marca balance de la semana, ¿cierto? Comenzamos. Este viernes 21 de agosto, la juventud colombiana participa en una movilización nacional en contra de la violencia y las recientes masacres ocurridas en el país, donde las víctimas han sido menores de edad. Desde ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué, Bucaramanga y Barranquilla, los jóvenes pertenecientes a la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior confirmaron su participación en la movilización titulada No Más Masacre, que estará acompañada de un velatón en algunas ciudades en rechazo a los actos violentos contra jóvenes ocurridos en los últimos días. Cerca de 16 jóvenes han sido víctimas de la violencia en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a manos de grupos armados ilegales. Diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos han condenado las muertes de estos menores y le solicitaron al gobierno que se esclarezcan los hechos cuanto antes. Entre las razones para salir a marchar, los jóvenes señalan como motivo el asesinato de Dylan Cruz, ocurrido en noviembre de 2019, la masacre de los 5 menores de edad registrada la noche del 11 de agosto de 2020 en Cali, la masacre de 9 jóvenes de Nariño el 16 de agosto de este mismo año, así como el asesinato de 4 jóvenes en Cauca. Aunado al asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y por todos aquellos que han sido amenazados. De acuerdo con la líder estudiantil Valentina Zapata, el derramamiento de sangre que no cesa en Colombia demuestra que la vida en el país no importa y el gobierno nacional no tiene algún tipo de interés en preservar la vida de sus jóvenes, mujeres y niños. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la escalada de violencia sistemática que ha cobrado la vida de niños, jóvenes y defensores de derechos humanos en Colombia. Revisamos como de costumbre información en formato digital. ¿Qué dice la agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina? Ola de violencia pone las miradas internacionales en el país. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que existe una gran preocupación por este tipo de homicidios, reiteró la necesidad de proteger a estas comunidades, a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC. Para el analista Jairo Libreros, este escrutinio internacional afecta de manera positiva al país en el sentido de que la presión que esto genera puede ser determinante en la estrategia de la intervención del Estado en materia de efectividad y asertividad. Pero ahí tenemos el título de Prensa Latina que tiene que ver justamente con la movilización que está convocada para esta jornada de viernes. Una información que usted puede consultar en formato digital en la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, le reitero. Vamos a ver también qué pasa en redes sociales, Twitter. Johan Gallardo, en Colombia siguen las masacres, es el momento de ejercer el derecho a la protesta, levantar la voz y ver los insatisfechos que estamos con este gobierno que promulgó ser el gobierno de los jóvenes, pero hace caso omiso cuando su mentor nos asesina con una orden. Juventud FARC, dice este usuario. Otro de la Central Unitaria de Trabajadores, la subdirectiva de Antioquia, por ejemplo, plantón por la vida de la Central Unitaria de Trabajadores en Antioquia y diferentes organizaciones sociales contra el asesinato de jóvenes en Colombia. Seguimos adelante. Así están las informaciones entonces en formato digital. A Bogotá nos vamos con Hernán Tovar, nuestro corresponsal, para que nos amplíe, nos ponga al tanto. Hernán. Muy buenos días, es Agenda en Colombia. Las diversas marchas que se van a realizar en Colombia, aquí en Bogotá, los estudiantes son los que han cogido la batuta en relación a las manifestaciones para expresar su repudio
ante la violencia que se ha venido incrementando, sobre todo contra los jóvenes. 15 han sido asesinados en los últimos 8 días. Por eso esta marcha, para exigirle al gobierno que dé respuestas frente a esta ola de violencia contra los niños y contra los jóvenes en el país. El día de hoy, también en las horas de la mañana, tanto la Central Unitaria de Trabajadores, centrales obreras y los estudiantes agremiados en distintas organizaciones harán una rueda de prensa para expresar y para exigirle al gobierno que no solo proteja a los liderazgos sociales, sino que proteja a la juventud, el futuro del país que está siendo asesinada por los actores armados en Colombia. Así que bueno, vamos a estar pendientes de cómo se va desenvolviendo toda esta serie de actividades que se realizarán hoy en Colombia, en Bogotá particularmente, por exigirle al gobierno que dé respuestas claras y concisas en relación a la violencia que se está generando contra los jóvenes, pero no solo contra los jóvenes, sino contra las organizaciones sociales, los liderazgos sociales. Van más de 180 asesinados en lo que van del 2020. Así que estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan estas actividades en Colombia. Muchas gracias, Hernán. Pasamos al análisis. Nos acompaña Edilberto Daza, defensor de derechos humanos. Edilberto, muchas gracias por atender a nuestro llamado. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos, todas. Hoy ponemos de relieve, Edilberto, un tema muy sensible, no solo para Colombia, sino para todo el mundo que está a la expectativa de lo que ocurre en esa nación suramericana. Y es una reflexión que incluso planteamos en redes sociales, cómo es posible que se haya pasado de los ya denunciados asesinatos selectivos a las no menos denunciadas y que habíamos pensado habían quedado en el pasado, masacres en Colombia. Y masacres donde hay un sector de la población que viene siendo prácticamente el que está en la mira, los jóvenes. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Edilberto Daza, directivo de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia DOC. Agradecerles por esta oportunidad. De verdad, como defensores y líderes sociales muy preocupados por la situación que se viene presentando en el país, yo creo que hacían 3 preguntas muy puntuales. ¿Qué está pasando? Si este Duque realmente está quieto, yo creo que es una de las preguntas, y la otra, la reactivación de los grupos paramilitares en Colombia. ¿A qué se debe justamente el resurgir del paramilitarismo durante la administración de Iván Duque? ¿Se debe a una falta de atención por parte de este Ejecutivo a lo que ocurre en la Colombia profunda o es con la anuencia del jefe de Estado? Yo creo que es una falta del mismo Estado colombiano, la falta del presidente realmente. Yo creo que uno de los puntos más importantes es el incumplimiento del acuerdo como tal, porque no solamente hoy vemos estas masacres de los jóvenes, sino también el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y la persecución y estigmatización a los campesinos en los territorios. Muy bien, y ya que lo has resumido de esa manera, le invito a ir desgranando cada uno de estos elementos. El no cumplimiento de lo acordado en 2016 en materia de paz, ¿a cargo de quién corre? Porque esto tiene nombres y apellidos. No, yo creo que esto tiene exactamente ese gobierno colombiano, el mismo Álvaro Uribe Vélez, que es el quien ha estado en contra del proceso de paz, y pues de su mismo mandatario, Iván Duque, porque pues él, podría uno decir que es el mismo presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez, vuelve nuevamente a la palestra el nombre de Álvaro Uribe Vélez, procesado por la justicia. Y es casual que estos hechos, que estos acontecimientos ocurran prácticamente al mismo tiempo, un crecimiento o un resurgir de las masacres en Colombia, mientras el ex senador Álvaro Uribe Vélez está siendo procesado por la justicia, catalogado además de actor intelectual, como bien acaba de decir usted, de hechos como esto y el resurgir del paramilitarismo en ese país suramericano? Pues yo creo que es mucha la coincidencia, porque recién fue capturado con casa por cárcel, aparece un comunicado de una persona encapuchada donde dice que si Álvaro Uribe no sale inmediatamente de la cárcel, se van a resurgir las masacres, los asesinatos de líderes sociales, de sindicalistas,
de campesinos en los territorios, y vemos muy recientemente las 3 masacres que ustedes conocen y que acaban de nombrar. Es una situación que es muy preocupante. Es muy preocupante, ¿por qué, Edilberto? Es muy preocupante porque creo que no va a ser solamente esta, van a seguir subiendo, y ahora no solamente con los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sino también ya con los jóvenes, con los niños, podríamos decir, porque murió gente, jóvenes menores de edad, y esto es demasiado preocupante. Hay amenazas en los territorios contra las poblaciones campesinas, hay amenazas en los territorios y en varios departamentos contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. No hay respaldo por parte de las instituciones. Los gobernadores, los gobernantes se vienen en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, y involucran a todas las comunidades de nuevo con grupos al margen de la ley, con las nuevas aparición de las disidencias de las FARC. Entonces vuelven y encierran en la misma problemática que vivíamos antes, antes del proceso de paz. A pesar de esto que muy bien acaba de decir usted, Edilberto, hay esperanza, y una muestra de ello es la movilización que hay pautada para hoy. ¿Qué se tiene previsto? ¿Qué han planeado hacer a lo largo del territorio nacional para seguir denunciando este tipo de asesinatos en masa, masacres? Pues se ha venido planteando la gran movilización, pero pues a esto también se nos anexa un problema como es el de la pandemia que tenemos acá en el mundo entero, y esto nos impide mucho el tema de la movilización por la aglomeración de las gentes. Eso no es difícil el permiso por parte de los gobernantes, y es una situación demasiado crítica. En los territorios tenemos problemáticas de sustitución de cultivos a la fuerza, erradicación forzada, ha habido campesinos heridos a bala por parte de la fuerza pública, aporreados por parte de la fuerza pública, campesinos asesinados, y esa es una situación muy preocupante. Muchas gracias, Edilberto. Un abrazo. Hasta muy pronto. Gracias. Bueno, muy amable. Lo propio. Vamos entonces a recordarle a nuestra audiencia que tenemos posicionado una pregunta en Twitter. Colombia, ¿a qué se debe que se haya pasado de los asesinatos selectivos al regreso de las masacres? Le damos 3 opciones. La primera de ellas, Duque, está cruzado de brazos. Por el momento, esa opción marca un 31,5%. Segundo, aún pendiente está la paz, 8,4%, según la encuesta que hemos lanzado. Y tercero, mire qué fenómeno se da aquí. La inmensa mayoría de los encuestados, el 60,1%, dice que ello se debe al avance del paramilitarismo en esa nación suramericana. Estamos de vuelta y lo hacemos con informaciones económicas en nuestra agenda abierta. El Banco Central Europeo, a través de un informe, reconoció que la eurozona tiene ante sí un panorama de difícil recuperación debido a la fragilidad que persiste. La entidad financiera señala que la vuelta a la normalidad para el área de la moneda común será desigual y parcial en virtud de unos riesgos a la baja todavía existentes. El banco consideró asimismo que la recuperación de las condiciones financieras choca con la evolución de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos y otras economías de mercados emergentes, lo que genera temores sobre una recaída en la contención de la propagación del virus. La pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado muy fuerte el Producto Interno Bruto en los países miembros de la Unión Europea. Según la Oficina de Estadística, la eurozona experimentó una caída económica del 12,1% en el segundo trimestre del año frente al periodo de enero a marzo, lo que significa el mayor retroceso de su historia. Hablamos ahora de Vietnam. Dirigentes de empresas extranjeras se mostraron optimistas sobre las perspectivas económicas de ese país asiático. Kenneth Atkinson, fundador de la firma de auditoría internacional Grant Thornton, dijo que Vietnam va a seguir siendo un destino atractivo para las empresas internacionales, pese a que algunos economistas advierten que el rebrote pandémico podría ensombrecer los anteriores pronósticos sobre el crecimiento económico a corto plazo. Indicó también que la forma en que Vietnam hizo frente a la primera ola de la COVID-19 genera confianza en el país. Eso acelerará el proceso de recuperación económica. En julio, Vietnam atrasó 3.150 millones de dólares en inversión extranjera directa y capital para la adquisición de acciones, lo que representa incrementos interanuales e intermensuales de 79,8 y 76,2% respectivamente.
Colombia, país del cual estábamos reflexionando hace solo minutos, el sector salud presenta un 40% más en riesgos de contagio e inestabilidad laboral por falta de insumos ante la crisis sanitaria por la pandemia. Un informe del Grupo de Monitoreo Crítico en Condiciones de Trabajo y Bioseguridad del Personal de Salud alertó que el avance del virus revela fragilidad en el sector y explotación laboral. El estudio ratificó el predominio de contratos indirectos e inestables del personal sanitario. Solo un tercio de los trabajadores posee una contratación con estabilidad laboral. El informe detalló además los riesgos por las condiciones de bioseguridad debido al incumplimiento con el ajuste de la infraestructura para disminuir los riesgos de contagio, los protocolos y entregas de equipos de protección personal. 1 de cada 4 trabajadores consultados se han tenido contacto con el virus de la COVID-19, resultó contagiado. De estos, un 84% son mujeres. El presidente de la Asociación Colombiana de Médicos en Santander, Óscar Araujo, manifestó la ausencia de elementos de protección y la falta de ventiladores y otros equipos esenciales. Vamos a la mañanera, esa rueda de prensa que habitualmente presenta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos. De ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto, porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos. Entonces, con esto, pues no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedía. Porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90,000 millones de pesos de medicamentos y muchos intereses. Entonces, ya sabía yo que se iba a presentar el video, de modo que no me sorprendió. ¿No se sorprendió? Pero ajá. No tengo más información, pero eso lo va a investigar seguramente el Ministerio Público. Presidente, si esta investigación, déjeme futurear un poco, si esta investigación alcanza, porque en ese momento usted era presidente nacional de Morena en el 2015 y era la primera vez, si mal no recuerdo, que competía el partido en unos comicios federales, si esa investigación lo alcanza, ¿usted estaría dispuesto a declarar ante la autoridad ministerial? Claro que sí, no sería la primera vez que voy al Ministerio Público. Y aprovecho para pues recordar, hacer un repaso de todo lo que ha sido nuestra lucha en contra de la corrupción y quiénes son los más importantes jefes de las bandas de delincuentes de cuello blanco que hay en el país. Pero sí voy, desde luego. Eso es lo que estoy planteando, que se vaya a fondo y que sea la Fiscalía la que resuelva. Y yo le recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen, que den la cara, porque
yo tengo la experiencia cuando el éxodo, cuando el desafuero, bueno, hasta me pagaron la fianza. Fueron a pagarme la fianza mis adversarios. Pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza, es porque ya existe una sospecha. Y el que nada debe, nada teme. Entonces, no es porque yo sea presidente y aunque ya envié la iniciativa para quitar el fuero presidencial, como estoy protegido por el fuero presidencial, no voy a ir a declarar. Claro que voy. Voy a declarar o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso. Gracias. Buenos días, presidente. Yo quería también hacerle algunas preguntas acerca de este tema. Lo primero es saber si usted sabía. Ahí estábamos escuchando las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a la lucha contra la corrupción en ese país. No olvidemos que la víspera el presidente AMLO, en esta propia rueda de prensa, había hecho pública una posible denuncia del expresidente de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra 3 exmandatarios mencionados del mencionado, país latinoamericano. Una información que trae nuestra casa Telesur. Documento que fue filtrado el pasado miércoles en redes sociales especifica que los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari aceptaron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Ahora nos vamos a Ecuador. La Corte Nacional de Justicia define fecha de audiencia de casación admitida para el expresidente Rafael Correa y otros procesados en el llamado caso Sobornos. Denise Herrera con la información. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rey, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, hoy se espera que se instale la audiencia de casación. Es el último recurso que tiene el expresidente Rafael Correa dentro de este caso denominado soborno. Recordemos que esta denuncia sale a partir de una investigación por Fiscalía, donde según la fiscal Diana Salazar, habrían todos los argumentos para acusar al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass del delito de cohecho, además a alrededor de 20 procesados más. Pero algo que ha llamado la atención, Rey, estos últimos días ha sido que es bien conocido ya el lanzamiento oficial del binomio presidencial que representará a la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones del 2021, por lo cual el Consejo Nacional Electoral hizo una consulta a la Corte Nacional de Justicia para conocer la situación legal del expresidente Rafael Correa, donde la jueza encargada de la causa, la jueza Daniela Camacho, ha dado una respuesta donde prácticamente dice que la sentencia ya estaría ejecutoriada, por lo cual el recurso de casación no tendría ninguna validez. Ha generado un revuelo jurídico entre diferentes sectores del país, más aún cuando la audiencia ni siquiera se había instalado en ese momento, por lo cual hay mucha expectativa sobre esta situación, más aún, Rey, cuando ha venido siendo denunciado esta causa como una estrategia más de persecución política del gobierno de Lenín Moreno, pero sobre todo para utilizar esta sentencia para alejar de la contienda electoral al expresidente Rafael Correa. Algo que siempre alega el abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, son los tiempos que han tenido en esta causa la justicia ecuatoriana, la velocidad que ha tenido que actuar la justicia para poder alcanzar a la par con las elecciones presidenciales. En este contexto, Rey, también te recuerdo que también hoy se habla sobre la audiencia preparatoria de juicio contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, acusados por el presunto delito de rebelión. Esa audiencia también se dará hoy en la mañana. Son 2 causas que se dan a la par de este lanzamiento oficial del binomio presidencial, pero sobre todo para eliminar cualquier posibilidad, según dice la Revolución Ciudadana, de que puedan participar en tengan cualquier oportunidad dentro de la política ecuatoriana. Es toda la información que tengo hasta el momento, Rey. Vuelvo contigo a estudios. Muchísimas gracias, Denise. Y mientras esperamos que comience
la acostumbrada también declaración del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Estoy consultando, por ejemplo, el periódico Granma en su formato digital. Hasta la próxima, Denis, muchas gracias. La salud del país en la inteligencia de sus hijos, un artículo cuya lectura le recomiendo. Ante la amenaza del virus nuevo volvieron a activarse los resortes que tantas veces en la historia de resistencia heroica de la revolución convocaron a la inteligencia urgente de sus hijos, dice, para salvar al país, para poner el freno de la ciencia innovadora a otra enfermedad terrible. No tuvo ahora físicamente el hombre grande de Verde Olivo, pero se oía en el aire su lección. Usted sabe a quién se refiere. Ante el grave peligro se movilizó con prisa, aunque en silencio, el genio creador en esta isla soberana para convertir en meses breves los años que se tarda en conseguir vacunas tales. Vamos a escuchar al doctor Durán. Buenos días a todos los que hacen posible esta transmisión y buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en diferentes lugares. Hoy comenzamos el día con lamentando el fallecimiento de una señora de 67 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio de Arroyo Naranjo, con antecedentes de hipertensión arterial, que tuvo una evolución bastante rápida en su sintomatología. Comenzó con los síntomas el día 14, ingresó el 16, ya el 19 comenzó con manifestaciones que hicieron que se trasladara para la sala de terapia intensiva, además de que se hace el diagnóstico por el PCR de COVID-19 en esta señora. Se hizo, como ven, fue una estadía breve en las áreas de terapia intensiva. Se aplicaron todo el protocolo de tratamiento que está establecido y lamentablemente fallece como consecuencia de las complicaciones de esta enfermedad. Realmente damos nuestra condolencia a sus familiares, a sus amistades y esta paciente, además, como está establecido en el protocolo de nuestro país, se tomó una muestra de la necropsia del pulmón y resultó positivo a la COVID. Se confirmó mediante esta muestra. Reitero, lamentamos mucho el fallecimiento de esta señora. De esta forma, en los hospitales se mantienen ingresados 1.136 pacientes, en vigilancia 42, sospechosos 554 y confirmados, o sea, activos 540. Ayer, un indicador favorable, se estudiaron nuevamente más de 5.000 muestras, 5.224 muestras. Todos los laboratorios de biología molecular que están ya enlazados en la red del diagnóstico de COVID-19, pues hicieron un esfuerzo. El del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí con 1.762 muestras realizadas, el de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara 823, el de La Habana 634, el de Santiago de Cuba 284, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 445, el Hospital Hermanos Amejeira 420, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de Cuba 216, el Centro de Inmunología Molecular 183, el Hospital Fajardo 177, el Hospital Naval 132, el Centro de Genética Nacional 82 y el Hospital Fructuoso Rodríguez 65 muestras. Como ven, los laboratorios se han ido incrementando y esto es lo que nos ha permitido pues incrementar el número de muestras a procesar y seguir incrementando todavía más. Como resultado del análisis de estas 5.224 muestras, pues 17 resultaron positivas a la COVID-19. Y con este comportamiento en el día de ayer,
se acumulan 351.663 muestras realizadas y 3.582 personas que han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19, lo cual da un 1,02% de todas las muestras analizadas. De acuerdo a la complejidad epidemiológica, de todas las provincias se procesaron muestras en el día de ayer, con el número mayor en La Habana, 3.556, le sigue Artemisa con 318, Villa Clara con 483, Matanzas 165, Pinar 124, Santiago de Cuba 98 y, reitero, acorde con la complejidad epidemiológica, pues de todas se toman muestras y se hacen análisis. Los 17 casos diagnosticados, 12 son cubanos, 4 son con fuente de infección en el exterior. 11 son contactos de casos positivos y en dos no se ha podido precisar aún la fuente de infección. Ahora, 12 de los 17, 12 son cubanos. De ellos, 10 son contactos de casos confirmados y ya se acumulan 2.946, o sea, el 83,6% que de los casos diagnosticados en Cuba que tienen como antecedente haber sido contacto de un caso confirmado. Grupo de mucho riesgo en Cuba y en el mundo. 2 con fuente de infección no precisada y se acumulan 247 en toda la pandemia. Ahora, con fuente de infección en el extranjero, de los 17 hay 4, que acumulan 333, que es el 9,4%. Podemos decir que de los 702 casos confirmados en Cuba en los últimos 15 días, en los cuales de los que no se había podido precisar la fuente de infección, solamente en estos momentos quedan 13 casos. En 7 de La Habana, 3 de Artemisa, 1 de Matanzas, 1 de Holguín y 1 de Villa Clara. Por lo tanto, todos los demás que se habían venido acumulando, pues ya se recuperaron. Como dijimos, de los 17 casos diagnosticados, 12 cubanos y 5 extranjeros. De ellos, 1 que reside temporalmente en nuestro país y 4 son importados, son viajeros. Por eso fíjense que decimos con fuente de infección en el exterior, 4, independientemente de que 5 son extranjeros. Los 13 casos autóctonos, incluyendo el extranjero infectado en Cuba, pertenecen a las provincias de La Habana 5, de Artemisa 5, de Las Tunas 2, de Matanzas 1 y de Holguín, bueno, es un importado, no es autóctono. Por lo tanto, de los 13 autóctonos que pertenecen a las provincias La Habana 5, Artemisa 5, Las Tunas 2 y Matanza 1, son los 13 casos autóctonos, autóctonos de nuestro país. 10 de los 17 casos positivos fueron asintomáticos, ya se acumulan 2.068 personas, o sea, el 57,7% de todos los casos confirmados en Cuba fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico, y de los 702 de los últimos 15 días, el 79,4%, fíjense cómo el porciento se incrementa, no tenían síntomas en el momento del diagnóstico, lo cual hace extremadamente riesgosa esta enfermedad y difícil su control. Los 17 casos diagnosticados, hay 3 menores de 20 años, hay 12 de 20 a 39 años y hay 2 de 40 a 59 años. De los 17 confirmados, 7 del sexo masculino y ya
se acumula el 50,2% y un número mayor del sexo femenino, 10, acumulándose el 49,8% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. Por municipio, los 5 casos de La Habana, 3 pertenecen al municipio Playa, 2 al municipio Arroyo Naranja, los 5 casos del de Artemisa, 2 son de Mariel, 1 es de Caimito, 1 es de Alquizar y 1 es de San Cristóbal. En el caso de Las Tunas, los 2 pertenecen al municipio capital y en el caso de Matanzas se diagnostica un caso del municipio Cárdenas. Este comportamiento de la incidencia de los casos pues hace que la tasa de incidencia de las provincias se comporte de la siguiente manera. La Habana se mantiene con la tasa más elevada, 25,67, le sigue Artemisa con una tasa de 17,09, le sigue Pinar del Río con una tasa de 4,62, Villa Clara 3,6, Las Tunas 0,93, Matanzas 0,42 y Mayabeque 0,12. Nos estamos refiriendo a 0,52, perdón. Nos estamos refiriendo a la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Este comportamiento de la incidencia es lo que hace que en estos momentos en nuestro país se mantengan abiertos 12 eventos de transmisión, de los cuales hay 7 que son de la provincia de La Habana, 3 de la provincia de Artemisa, 1 de la provincia de Villa Clara y en el día de ayer se decide abrir un evento en el municipio La Palma de la provincia Pinar del Río, en una comunidad teniendo en cuenta el número de casos confirmados que se acumulan en este territorio, que suman un total de 16 casos confirmados. Es un evento que se abre en el día de ayer, dado el número de casos. La apertura de un evento conlleva la adopción de un grupo de medidas de restricción todavía más fuerte en el lugar donde se produce y es el comportamiento de los eventos. Hay que decir que también tenemos 48 eventos que se han cerrado, que ya en estos momentos ha pasado el tiempo establecido sin detectar casos y por lo tanto se mantienen cerrados. Resumiendo, en Cuba, de los 3.582 pacientes diagnosticados con la enfermedad, ingresados confirmados 540, el 15,1%, 527, o sea, el 97,6% de los 540 que se mantienen ingresados con una evolución clínica estable. Lamentamos ya, como explicamos al inicio, el fallecimiento de una señora y con esto se acumulan 89 fallecidos en nuestro país para una letalidad de 2,46%. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer, otro indicador o un indicador que pudiéramos decir que es favorable, pues se dieron 58 altas en el país, de La Habana 45, de Artemisa 9, de Pinar del Río, Villa Clara, Guantánamo y Santiago, 1 de cada uno, y con este comportamiento de las altas en el día de ayer, pues se acumulan 2.951 pacientes recuperados, que representan el 82,4% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. Se mantienen 3 críticos y 10 graves ingresados en las salas de terapia intensiva de nuestro país. Del comportamiento de críticos y graves que habíamos tenido ayer, pues pasa del reparto de grave para cuidado un paciente
que se encontraba en el hospital o que se encuentra en el hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y se incorporan 2 casos graves a la relación de 10 casos graves que informamos en el día de hoy. Esta es la situación de Cuba. Como ven, hoy con una cifra inferior de casos, pero de todas formas con tener que lamentar el fallecimiento de una persona. El mundo poco favorable. Esta noche a las 12 de la noche se mantienen los 185 países que han diagnosticado casos de COVID. Ayer se diagnosticaron en el mundo 280.648 casos y ya la cifra de confirmado es de 22.431.929 los casos confirmados en el mundo. Fallecieron una cifra elevada de personas, 6.650, y se acumulan ya 787.773 fallecidos, lo cual da una letalidad de 3,51% en el mundo. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia en el mundo, ya con los 143.846 casos que se confirmaron ayer, pues ya suma más de 12.061.180 casos, que se mantiene en el 53,76% de todos los casos del mundo. Realmente se mantiene ahí, alrededor del 54% de todos los casos del mundo se concentran en nuestra región. Ayer falleció también una cifra elevada de casos, 4.319, y con esta cifra de fallecidos, pues ya suman 431.526 fallecidos, que representa el 3,57%. Ayer nuevamente en los Estados Unidos se fallecieron más de 1.000 personas, 1.356 personas. En Brasil, 1.212, y le sigue la India con 977. Y ya la cifra en Estados Unidos, que es también epicentro de la pandemia dentro de la región de las Américas y dentro del mundo, encabeza la lista, pues ya la cifra más de 5,5 millones, 5.529.842. Brasil con 3.456.652 confirmados, y la India con 2.836.925. Son los 3 países que tienen cifras por encima del millón en el comportamiento de la pandemia. Yo, antes de que Héctor Amé nos haga unas preguntas, nada más que queríamos hacer 2 comentarios apoyándonos en 2 pantallas que Lilia nos las pone ahí. Un poco que lo que queremos es un poco que reflejar lo difícil que se está haciendo el control de esta enfermedad en el mundo, y como siempre digo, a pesar de los nuevos conocimientos, los nuevos tratamientos que se tienen. Y se refiere al comportamiento de la pandemia en los hospitales vascos, donde el número de hospitalizaciones, se refiere aquí, va en aumento en las últimas semanas en Euskadi. La situación dista de ser similar a la de los primeros momentos de la pandemia, con el sistema sanitario al borde del colapso. El gobierno vasco, de forma preventiva y ante la escalada de los ingresos, está habilitando zonas para albergar a más pacientes. Y se ponen varias interrogantes que se pueden leer. Somos conscientes de los riesgos, nos hemos relajado, sabemos a qué nos enfrentamos, tenemos motivo para estar preocupados. Creo que son
4 interrogantes que llaman a la reflexión de lo que no podemos permitir que se produzca en nuestro país y que tiene que ver mucho con el comportamiento disciplinado de toda nuestra población. Y el otro país que recordamos que al principio de la pandemia tuvo un número importante de casos es Alemania, que según el Instituto Robert Koch, que es la agencia pública dedicada al control de enfermedades infecciosas en este país, ha recogido 1.510 nuevos casos positivos y 7 fallecidos en 24 horas. Y ya la cifra de víctimas mortales asciende a 9.234, mientras que la de pacientes recuperados se acerca a los 204.000. Reconoce el gobierno alemán que los datos son preocupantes y llama a la cautela de la población, especialmente, señala la nota, especialmente de los jóvenes, considerado factor clave en los contagios. Un poco que algo de lo que nos ha pasado, claro, con un comportamiento inferior y que sabemos no vamos a llegar a esta situación, con todas las medidas que se vienen adoptando y la disciplina que se debe ir logrando en nuestra población. Héctor, disculpa, ahora sí. Doctor, comenzamos hoy con una pregunta de NBC, televisora estadounidense, y dice lo siguiente: ¿están usando los test rápidos desarrollados con tecnología? Ahí estaba, 17 nuevos casos se reportan en Cuba tras las pruebas realizadas en las últimas 24 horas. Se lamenta el fallecimiento de una persona. Lo decía el doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Vamos a cambiar de tema. México. Antes de la conferencia de prensa de Cuba estábamos justamente pegados con la mañanera del presidente AMLO y en ese contexto continúa la controversia sobre los presuntos casos de sobornos que involucran a 3 expresidentes, lo decía yo anteriormente, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, entre otros exfuncionarios políticos. A Ciudad de México entonces nos vamos con nuestro corresponsal Eduardo Martínez para que nos amplíe. Eduardo. Hola, muy buen día, qué gusto poder saludarte, un gusto saludar al auditorio de Agenda Abierta. Efectivamente, el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, continúa dando mucho de qué hablar. El día de ayer ya hubo reacciones respecto a esta declaración que se filtró y que básicamente constituye el documento que tiene en su poder la Fiscalía General de la República y que contiene en 63 páginas todas las declaraciones, acusaciones y señalamientos que hizo Lozoya respecto a los actos de corrupción que están relacionados con sobornos de Odebrecht, pero también con otros dineros que fueron repartidos entre algunos políticos y algunos legisladores para que pudiera ser aprobada la reforma energética que permitió la privatización de la industria petrolera mexicana. En ese sentido, también ya fueron mencionados importantes nombres. Estamos hablando de expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y además también Enrique Peña Nieto. También fueron mencionados personajes como los excandidatos presidenciales José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional y también fue mencionado Luis Videgaray, quien en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue secretario de Hacienda y también canciller. Él desde Cambridge, donde ahora labora como académico, dijo que las acusaciones de Emilio Lozoya son infundadas y que además también estará pendiente para proceder de manera legal en su contra por estas mentiras que ha venido señalando, según quien fuera también coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y es que en las declaraciones de Lozoya señala que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray fueron quienes le ordenaron utilizar los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht en la campaña, pero además también después se utilizaron recursos que fueron a parar a manos de legisladores, senadores y diputados para garantizar la aprobación de la reforma energética que privatizó básicamente la industria petrolera nacional. En todo este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se mantiene pendiente del caso. 1, porque se deben seguir las investigaciones para que los casos del pasado se esclarezcan y 2,
porque también busca recuperar parte de lo que fue robado al pueblo de México. Además ha dicho que se debe seguir el debido proceso y que no se debe de intervenir en el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República. En ese sentido, ya ha habido algunas reacciones. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón señaló que el presidente López Obrador está ahora haciendo un uso político del caso Lozoya. En ese mismo sentido se han manifestado algunos personajes que ahora ocupan una gubernatura, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas o el gobernador de Querétaro, quienes han, digamos, de alguna forma rechazado todas las acusaciones y señalamientos que se hacen, porque en aquel entonces eran senadores de la República y se dice que recibieron sobornos. Incluso ya hemos reportado que circuló un video en donde aparecen personajes vinculados al conservador Partido Acción Nacional contando fajos de billetes en instalaciones del Senado de la República. Todos estos señalamientos, sin duda alguna, pues han estado calentando el ambiente político en este país, y lo que se espera por parte de la ciudadanía es que se esclarezcan los hechos, pero también que haya un castigo para los responsables. Muchísimas gracias, Eduardo, por este reporte. Tiempo de despedir la agenda abierta. Lo hacemos con formato ecologista. 2 ballenas belugas que permanecieron en cautiverio casi una década fueron liberadas en un santuario de aguas abiertas en Islandia. Sus nombres, A Little White, o sea, pequeña blanca, A Little Grey, pequeña gris, han recuperado su libertad. Libertad de viernes, ¿cierto? Así nos vamos por el momento. En un ratito nos volveremos a ver.